Sánchez siendo muy Sánchez. Como está el planeta enardecido con el tema de Palestina, entonces hace una declaración institucional diciendo que van a hacer un real decreto y tiene 9 puntos esta declaración institucional, en donde en ese real decreto, pues el señor dice, a ver, un momento por favor, que con la misma convicción el gobierno de España cree que una cosa es proteger a tu país y otra proteger a tu sociedad y otra muy distinta bombardear hospitales y matar a niños y niñas inocentes. Dice que va a ser el Real Decreto, van a Consejo de Ministros y el Real Decreto no sale aprobado, pero de los puntos, el número 3, por ejemplo, es la denegación de entrada al espacio aéreo con aeronaves de Estado. Entonces, a mí me gustaría que alguien me explicara legalmente esto qué significa, porque como bien has dicho tú anteriormente, Juan Carlos, en la introducción del programa, en las bases de Rota y de Monón no manda Sánchez. No manda Sánchez. A ver, pero no manda porque no quiere, ¿eh? No manda Eso porque también no. hay que saberlo. Sí, te lo digo porque yo estuve mucho tiempo, 10 años metida en la industria del paracaidismo y en el centro donde yo trabajaba, aquí donde yo vivo, aquí se entrenaban las tropas de la base de Rota en paracaidismo. O sea, aquí se firmó entre una empresa británica, que es la que tiene el centro de paracaidismo, y el Ministerio de Defensa, que ahora no es Ministerio de Defensa, sino de Guerra de Estados Unidos, se firmó un acuerdo en donde tuvimos que pasar unas exigencias brutales para que las tropas norteamericanas se entrenaran en bollullos de la habitación, en paracaidismo. Entonces, ahí no intervino en ningún momento en toda esa negociación nadie de la administración española ni del aparato militar español. Nadie. Fue entre una empresa británica, bueno, que tiene su sociedad mercantil también hecha aquí en España, pero básicamente entre los dueños del centro de paracaidismo y el Ministerio de Defensa estadounidense. Entonces, si Sánchez está diciendo que va a impedir que los barcos atraquen en España, que va a impedir que la entrada en el espacio aéreo de aeronaves de Estado. ¿Aeronaves de Estado son aeronaves militares o una aeronave de Estado es el Air Force One? ¿O es una Airbus fletado por alguna, yo qué sé, empresa privada militar estadounidense? ¿Qué es una aeronave de Estado? Entonces, dentro de todos los puntos también, uno de los últimos es que van a aprobar 150 millones de ayuda adicional para el desarrollo de Palestina, creo que dice. A ver, la novena, aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza, 150 millones para el próximo año 2026. De verdad, 150 millones nada más con todo lo que se destina en este país a las cosas que tienen que ver con trasvases al capital privado, no se pueden invertir este año. O sea, hay que esperar al 2026. ¿Cuántos decenas de miles más de palestinos, mujeres, niños, ancianos, hombres, tienen que morir para que se invierta ese dinero? Entonces, no sé, cuando asistió al Congreso el miércoles, las preguntas van por orden de bancada. El primero que preguntó fue Núñez Feijóo, le preguntó por asuntos que tienen que ver con los temas de corrupción que se está acusando al gobierno de Sánchez y a personas del PSOE, particularmente a Ábalos, le preguntó por Cerdán, le preguntó por el caso de su mujer, le preguntó absolutamente de todo. Y en la respuesta de Sánchez, aparte de decirle lo bien que va España, etcétera, etcétera, le lanzó nosotros estamos en el lado correcto de la historia. ¿Usted en dónde está? Repita conmigo, señor Feijóo. Existe un genocidio en Gaza. Salió Abascal, le hizo otra vez preguntas sobre precisamente los inmigrantes que agreden a las mujeres, que violan, que etcétera, etcétera. En la respuesta le contestó y también como coletilla
el asunto de Gaza. Entonces, este Real Decreto es un salvavidas de Sánchez y para el PSOE por la crisis de gobierno que tiene, o es realmente vamos a ver cómo lo expreso, es realmente una postura ideológica sobre el tema de Gaza y de Palestina. Yo dejo la pregunta en el aire. Sí, desde luego el tema de las bases estadounidenses, a mí lo que me gustaría dejar claro es que el acuerdo bilateral que hay entre España y Estados Unidos, que se ha remozado en varias ocasiones, pero proviene del año 53, que fue cuando la consolidación de la dictadura franquista por parte de Estados Unidos. O sea, que ahí claramente lo hemos dicho muchas veces aquí, que el dictador murió en la cama gracias al apoyo de Estados Unidos. Establece claramente que todo lo que se salga de los términos del acuerdo tiene que estar, lo primero, que tiene que comunicarse al gobierno español y el gobierno español tiene que dar su aprobación. Y el uso de las bases estadounidenses o de uso conjunto, como es su denominación en España, en territorio español, de verdad que es muy restringido. O sea, tienen que ser objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral pactado. Este es el artículo 2.2. El 24.1, el gobierno de España tiene plena soberanía sobre el territorio y espacio aéreo, y el artículo 25.5, que obliga a que vuelos o cargas con objetivos fuera del convenio tengan autorización expresa de Madrid. ¿Entra el uso que le está dando Estados Unidos a estas bases en alguno de estos términos? En ninguno. Luego, si Sánchez no exige información sobre esto y no exige que él tenga y que él su derecho de veto sobre este uso, es que Sánchez realmente no lo hace porque no le da la gana hacerlo, porque no quiere enfrentarse a Estados Unidos, claro, porque sabe que le iba a causar problemas con Estados Unidos y no lo hace por eso, ni más ni menos. Bueno, o sea, antecedentes. Guerra del Yom Kippur. Sí, perdona. Es que quiero poner el antecedente. Guerra del Yom Kippur. Octubre del 73. Pues España, en aquel momento, que era una dictadura, lo recordemos, una dictadura con unos tintes antisemitas que, por supuesto, no se ocultaban a nadie, no tenía ni relaciones diplomáticas con Israel, pues prohibió ese uso a las bases militares y Estados Unidos tuvo que montar un puente aéreo desde las Azores. O sea que ojo, que si les da la gana hacerlo, lo pueden hacer y no lo hace porque no quiere Pedro Sánchez, ni más ni menos. Bueno, eso de que no lo hace porque no quiere, yo no niego que sobre el papel, sobre lo que está escrito en el acuerdo en sí mismo, pues reitere que España es un país plenamente soberano y que Estados Unidos tiene que pedir permiso para usar las bases en relación a un conflicto en un tercer país y que si España no quiere no se lo vaya a dar o tenga la posibilidad de no dárselo, porque eso es realmente así. Ahora, en la práctica, España ni sueña con intentar aplicar esa cláusula, porque España es un estado de soberanía restringida y lo es desde hace mucho tiempo. Y dices, la guerra del Yom Kippur en octubre del 73. Bueno, yo es que defiendo desde hace mucho tiempo que en esto de la soberanía restringida el Estado franquista tenía una capacidad de decisión o de gestión de los asuntos internos con un nivel de soberanía mucho mayor que el Estado actual. De todas formas, claro, no recordaba yo que era octubre del 73. Digamos que el 20 de enero del 73 Estados Unidos dio un puñetazo encima de la mesa diciendo: oiga, esto de que es usted soberano, sí, pero no tanto. Me explico. Y ahora mismo España, con el nivel de deuda que tiene en manos de BlackRock y similar, con todo lo que significa su pertenencia a la OTAN,
con todo lo que significa su pertenencia a la Unión Europea y las restricciones a su soberanía en materia monetaria y fiscal, etcétera. Es que en el fondo España es una colonia de una colonia. O sea, España es una colonia de la Unión Europea, es decir, de Alemania, que a su vez es una colonia de Estados Unidos. O sea, Bueno, en de todas maneras, el fondo Carlos, España es una... pequeño detalle que el presidente del gobierno español voló por los aires 2 meses después de aquello. Claro, por eso te he dicho que el 20 de enero del 73 Estados Unidos pegó un puñetazo en la mesa diciendo, oiga, esto de que tiene usted soberanía, sí, pero no tanto. Concretamente en la calle Claudio Coello, compré de Madrid. 20 de diciembre del 73. Claro, por eso, 20 de septiembre del 73. Pero hoy la tiene mucho menos y España, en el fondo, es una colonia de una colonia. O sea, España tiene el estatuto pues, que tenía Namibia cuando era colonia de Sudáfrica y Sudáfrica era colonia británica. Pues más o menos. Entonces, eso de que somos soberanos, pues sí, sobre la mesa. Y siempre y cuando no lo intente usted aplicar. Sí. Bueno, José Luis, coméntanos cómo ves la actitud del gobierno Sánchez, que bueno, no vamos a negar que tiene cosas positivas, lo que quiere hacer, eso por supuesto no lo vamos a negar, lo que aquí yo estoy diciendo es que es insuficiente, claramente, lo que está haciendo. Adelante. Ay, perdón, que tienes el micro en silencio, José Luis. Más allá del tema de las medidas tomadas o que se dejen de tomar, que yo creo que Ainhoa lo ha explicado muy bien, también hay que tener en cuenta las posiciones que se toman frente a cuando la sociedad realmente se moviliza. Estos días hemos estado viendo las movilizaciones de la sociedad contra la vuelta a España en relación con el tema de Israel y Palestina, el genocidio en Gaza. Y además es que lo vamos a ver también a lo largo de las próximas semanas, porque más allá de la vuelta a España, también va a haber una serie de movilizaciones y se va a iniciar una campaña internacional reclamando que la Federación Española de Fútbol ponga en marcha un boicot para los equipos israelíes, pase a no enfrentarse ya a equipos israelíes e incluso una prohibición de participación de jugadores israelíes en la Liga Española. Y digo israelíes, no judíos, ni muchísimo menos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pertenecientes a un Estado que está cometiendo crímenes internacionales en este momento. Obviamente, el gobierno, tanto como la derecha, tanto como la ultraderecha, cuando se habla de estas cosas, ponen encima de la mesa la supuesta autonomía etérea del deporte. Estamos hablando de deporte. Esto no tiene nada que ver con la política. Dejemos la política fuera de la vuelta. Dejemos la política fuera de la liga. Pues bien, ante eso habría que decir dos cosas. Primero, el Estado de Israel en este último año ha agredido, bombardeado y ocupado territorio del Estado soberano de Palestina, reconocido por 150 países de la ONU. Ha estado invadiendo y ocupando territorio y al mismo tiempo bombardeando el Estado soberano del Líbano. Ha estado invadiendo y ocupando territorio de la República Árabe Siria, que también es un Estado soberano. Ha estado bombardeando y asesinando a miembros del gobierno de Yemen. Ha estado bombardeando y asesinando a destacados dirigentes políticos de la República Islámica de Irán, que también es un Estado reconocido por nuestro Estado. Ha estado bombardeando territorio de los Emiratos Árabes Unidos e incluso avisando a la población civil de Doha que no estuviera en el centro de la ciudad, que allí podían pasar cosas. Es decir, ha estado agrediendo básicamente a todos sus vecinos y ahora está presionando fuertemente a Egipto para poder proceder a la limpieza étnica de la población de Gaza, expulsando hacia el Sinaí a esta población. Tiene un procedimiento abierto por la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Tiene un procedimiento abierto por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La Organización de Naciones Unidas, hace como 15 días, habló y dijo claramente, hizo una declaración pública diciendo que había una hambruna provocada por el hombre, es decir, en este caso por Israel, en el territorio de la Franja de Gaza. Bueno, creo que ante esto es importante hacer cosas. Hay que hacer cosas y no se puede permitir que se pueda comportar con absoluta normalidad como si no pasara nada las federaciones internacionales de deporte. Pero si alguien me dice que esto no tiene nada que ver con el deporte, que seguimos hablando de política, que los niños muertos son una cuestión política que no tiene nada que ver con el deporte, pues hablemos de deporte. Hay 800 atletas de Gaza federados que han sido asesinados en los últimos tiempos. De ellos, cerca de 500 futbolistas. Y la mitad de estos futbolistas son niños o niñas. Cerca de 300 instalaciones deportivas, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania,
han sido bombardeadas y reducidas a escombros. Y no solo en la Franja de Gaza, cerca de 50 de ellas lo han sido en Cisjordania, un territorio que el Estado de Israel también pretende ocupar ilegalmente en base a todos los principios de la legislación internacional. ¿Es realmente posible que participe en las competiciones internacionales y es realmente admisible que participe en la Vuelta a España o que participe en la Liga Española o que participe en las competiciones internacionales junto a equipos de la Federación Española de Fútbol un Estado que está asesinando atletas y futbolistas y además lo está haciendo sistemáticamente? ¿Es eso realmente posible? ¿Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el deporte? Pues bueno, pues ahí está la pregunta. Pedro, adelante. Bueno, yo quiero decir o recordar algo que es importante, ¿no? Vamos a ver, otra política exterior exige otra política nacional. O sea, la política exterior es un reflejo de la política nacional, de los intereses, de las motivaciones, del contexto nacional. De manera que no va a haber otra política exterior mientras no cambie la política nacional. Ahora bien, aparentar otra política exterior permite aparentar otra política nacional. Así que la respuesta a la compañera, a la pregunta que nos hacía sobre si las medidas del Real Decreto tenían una incidencia real o si eran una mascarada, pues la respuesta es muy clara. Es decir, si analizamos las medidas que toma el Real Decreto, lo que podemos decir es que son mera apariencia. Es decir, no es cierto que España no pueda hacer más. Las medidas que toma son medidas aparentes, que pueden generar un problema de opinión pública para Israel, que pueden generar una dificultad para cuadrar el discurso israelí, pero no son políticas que impidan realmente el ejercicio de la violencia contra los palestinos. Es decir, ni siquiera le generan un grave problema a Israel. Y además el intercambio de acusaciones y de descalificaciones que ha hecho Israel con nosotros como Estado, ellos en el fondo saben perfectamente que eso no les cuestiona superficialmente. ¿Qué es lo que no les cuestiona? Por ejemplo, no cuestiona la cooperación militar de seguridad e inteligencia que mantienen los servicios israelíes, tanto militar como civil, tanto del Mossad como de la inteligencia militar, que mantienen con los servicios españoles. O sea, eso es que, vamos, ni se habla de ese tema. No hay posición española ninguna acerca de la cooperación militar, de seguridad, estratégica y económica y diplomática, de la coordinación que mantiene Israel con Marruecos. Ese tema ni se toca en absoluto, vamos. Luego, en el dispositivo israelí de poder, la principal fuente de suministro de armamentos, lo que ha permitido reponer los stocks de misiles, proyectiles de artillería, etcétera, 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 es fundamentalmente la conexión con Estados Unidos. Y la conexión con Estados Unidos necesita pasar por España. Respecto de lo que habéis dicho de los tratados y de las condiciones, bueno, el Real Decreto se habla de aeronaves de Estado. Las aeronaves de Estado son las que no tienen matrícula civil, sino matrícula estatal. Es decir, que son, por ejemplo, el Air Force One se llama Air Force One porque es el vehículo aéreo número 1 de la US Navy, de la US Air Force, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, es el número 1 de todo el parque de aviones del Estado norteamericano. Entonces, es decir, un avión de la Fuerza Aérea Israelí no podría aterrizar en Madrid a recoger armas y llevárselas. O el avión del presidente israelí no podría venir a Madrid y recoger armas y llevárselas. Y luego hay una cuestión. Ya existe legislación en España que impide el enviar armas o vender armas o comerciar con armas con países que están cometiendo transgresiones del derecho internacional y están sometiendo a crimen a parte de su población. O sea, no necesitas eso. Lo único que necesitas es aplicar la legislación vigente. Entonces, respecto de la conexión que realmente le haría daño a Israel sería
Además, es clarísimo, si tú quieres hacer daño a la política genocida de Israel, quieres impedirla, lo que tienes que hacer es presionar allí donde puedes. ¿Y dónde puedes? En la conexión de Israel con Inglaterra y en la relación de Israel con Estados Unidos. Entonces, lo que tú no puedes pretender y ser creíble es que tú vas a presionar a Israel cuando tú sigues supeditado a cualquier decisión, es decir, cuando tú estás de acuerdo con cualquier decisión que toma Inglaterra y con cualquier decisión que toma Estados Unidos. O sea, si tú no te enfrentas con Estados Unidos y con Inglaterra, tú no te puedes enfrentar con Israel. ¿Qué es lo que ha hecho en medio de la crisis? ¿Qué es lo que ha hecho pocos días antes o pocos días después de estas declaraciones con Israel? Pues lo que ha hecho el presidente Sánchez es volar a Londres. Ha volado a Londres y se ha sacado la foto con Starmer. Además, ¿lo pidió Starmer? No. ¿Por qué voló a Londres? ¿Qué necesidad había de volar a Londres ahora? O sea, volar a Londres y sacarse la foto con Starmer significa, entre otras cosas, avalar la posición de Starmer en política internacional respecto de Ucrania, respecto de la OTAN, respecto de la Unión Europea y, atentos, respecto de Israel. Al contrario, lo que ha hecho es volar a Inglaterra y reunirse con Starmer a plantear que no pasa nada con Gibraltar, que es una base militar británica en el estrecho. ¿Y qué es lo que pasa en el estrecho? Pues pasa que Israel en este momento tiene un grave problema con el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Tiene graves dificultades porque el conflicto con Yemen ha generado en la práctica un bloqueo a los buques de bandera israelí o, atentos al dato, a los buques de otras nacionalidades o de otras banderas que tengan como destino puertos israelíes. Entonces, para asegurar la conexión por barco de ciertas mercancías que son vitales para Israel, que en ese sentido es completamente dependiente del mercado, del mercado exterior y de las importaciones por las dimensiones del país y las circunstancias del país, tiene una dependencia muy fuerte de la navegación marítima, ¿no? Bueno, pues resulta que si tienen un problema con el Mar Rojo, tienen otra entrada en el Mediterráneo. Y esa otra entrada en el Mediterráneo es ni más ni menos que el estrecho de Gibraltar. Y hay un país que tiene fronteras y tiene orillas a ambos lados del estrecho de Gibraltar, que es España. Es decir, la mayor parte en este momento del esfuerzo bélico, de la alimentación en mercancías para el esfuerzo bélico que llega a Israel por vía marítima, pasa por delante del estrecho. Así, claramente. Y resulta que España tiene frontera con Inglaterra en el estrecho, tenemos frontera física, material, terrestre, ¿de acuerdo? Y además con Estados Unidos en Rota, porque también tenemos frontera allí, ¿eh? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, si España quiere, no necesita tener armas nucleares, que es lo que ha dicho Sánchez, demagógicamente. Ha dicho, es que no tenemos armas nucleares, no tenemos no sé qué, estamos limitados. No, perdone, usted puede hacer muchas más cosas. Usted puede, en primer lugar, decir que el tráfico por el estrecho de productos militares y de armamentos que conduzcan que favorezcan el ejercicio de crímenes de lesa humanidad y de genocidio en Palestina, que España tiene la obligación moral de supervisar el tráfico por el estrecho que tenga como origen Israel. Lo puede decir perfectamente. Es decir, puede recordarle al mundo que España tiene las dos orillas del estrecho, pero eso no lo hace. También puede prohibir literalmente y exigir a Estados Unidos que el tráfico de sus aviones en ruta a Israel sean inspeccionados por las autoridades militares españolas para impedir que se alimente el esfuerzo bélico genocida en Gaza. Lo puede decir perfectamente. Entonces decíais, bueno, es que somos una colonia de una colonia. Bueno, sí, vale, pero vamos a ver, esto hay que matizarlo. No es que seamos una colonia de una colonia de una colonia, no es eso. Es que el modelo es otro. O sea, el problema está en que las élites españolas, la clase dirigente española, tiene un convenio simbiótico
por no decir parasitario, con las grandes potencias, básicamente, fundamentalmente con Estados Unidos. Es decir, que si mañana un gobierno que tenga una mayoría parlamentaria desea hacer otra política, España tiene unas capacidades y unas potencialidades que no ejerce. ¿Y por qué no las ejerce? ¿Porque no le dejan? No, sino porque las élites españolas no lo desean, porque ellos han hecho de la conexión con Estados Unidos y en cierto modo con la Unión Europea y con Inglaterra, han hecho de la conexión la clave de su supervivencia y de su dominación en el territorio español respecto de su propia población. Es decir, claro que un gobierno español podría actuar, pero para eso se necesita otra política nacional. Claro, Pedro, que es que ellos saben perfectamente que su posición de poder dentro de lo que es la sociedad española, la política española, depende de esa conexión simbiótica a la que haces referencia, que si no jamás estarían donde están y tendrían ese poder que tienen. Ese es el tema. Además, fijaos cómo ha graduado Pedro Sánchez este tema. Por un lado, se ha permitido algunos excesos verbales, para lo que estamos acostumbrados, contra Israel. Pues vale, pues bien, eso va a ser oído por mucha gente, sobre todo cuando la imagen de Israel no puede estar en horas más bajas, porque el baño de sangre es de tal magnitud que ya tiene horrorizado a medio planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, que afirme que es un genocidio y tal y cual, bueno, pues está comentando lo obvio. Eso le genera un problema de imagen a Israel, pero el problema de imagen a Israel no se lo genera España, se lo generan sus crímenes. Entonces la cuestión es que el tipo gradúa muy bien. Entonces ha tenido ciertas alegrías calificativas respecto de Israel, pero al mismo tiempo se ha puesto firme, ha ido a Inglaterra y se ha puesto firme y ha dicho... Es un propagandista de primera. Claro, y al mismo tiempo ha enviado más fuerza aérea a Polonia y al Báltico. Claro que sí. Es decir, ha reforzado y ha dicho que lo que diga la OTAN está bien y que los rusos son muy malos. Sí. Así, literalmente. Se ha puesto firme. Realmente es para consumo interno el tema, y le viene muy bien que Israel haga declaraciones de qué malo es Sánchez, no sé qué. Claro, le viene estupendamente le viene. Y entonces, esto es lo que nos lleva a la segunda parte, y es a las complicidades dentro de España. Claro. Las complicidades dentro de España no solamente están en el Partido Popular, que está muy preocupado con otras cosas. Por cierto, tendríamos que hablar de la conexión judía que tiene el Partido Popular, ¿no? Porque la presencia de dirigentes que son de origen judío sefardita marroquí dentro del Partido Popular es enorme. Y no hablemos ya nada del sionismo y de sus alianzas dentro del soberanismo catalán, ¿eh? Incluso dentro del soberanismo y de Vox y dentro del soberanismo vasco. Sionista no puede ser. Claro, porque aquí se ha estado diciendo también que si Bildu y los soberanistas, los independentistas vascos. Bueno, pues no es por nada, pero el sionismo tiene un diputado de Bildu, ¿de acuerdo? Es decir, hay una transversalidad del sionismo que afecta pues, tanto al Partido Popular como a Vox, como a los nacionalistas catalanes, a los nacionalistas vascos y a otros partidos. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, aquí todo parece indicar para cierta exizquierda parlamentaria en el Parlamento español que la clave para impedir el genocidio es actuar en Eurovisión, es actuar en el ciclismo, es actuar en los torneos de ajedrez. Vale, tú ahora prohíbes a Israel participar en Eurovisión. O tú te retiras. Ahora hay varios países que se están retirando de Eurovisión. Bueno, pues ahora España se retira de Eurovisión. Ahora España está muy concienciada y entonces la Federación Española de Halterofilia dice, bueno, pues los halterofílicos israelíes no van a participar no aceptamos su pertenencia, su presencia en torneos en España. Entonces tú haces lo mismo en ciclismo, en fútbol, en esto y lo otro. Eso le genera un problema a Netanyahu. Te cambia 2 millones de vidas por no participar en donde haga falta. O sea, no tiene ningún problema. Es pura apariencia. Otra cosa
es que la gente normal, la gente sencilla, la gente, o incluso a nivel organizado, a nivel de base, diga, tengo que hacer algo. Y entonces vas y sales a la calle y cortas y lo que haga falta. Y eso genera ciertamente un problema de imagen en Israel y una necesidad de justificarse a las autoridades españolas o europeas que son cómplices del Estado de Israel en este genocidio. Y eso a lo que me lleva es a concluir que mi impresión es que el Estado español y los Estados europeos son conscientes de que Netanyahu es partidario de la solución final. Es decir, van a aplicar la solución final en Palestina. Es decir, quieren realmente la deportación de los 2 millones, que ya no son 2 millones porque han muerto o están heridos o están en grave peligro varios cientos de miles. Pero los 2 millones de población palestina se ha decretado su deportación o su muerte. Es que no tienen otra posibilidad, no les han dejado otra posibilidad. Es o mueres, o ya veremos dónde te vas. Pero por el momento, si no te vas, mueres. Eso es lo que les están diciendo. Entonces, como claramente se ve que Israel está desatado, sin ningún tipo de freno, y que prodiga sus agresiones y sus crímenes contra el derecho internacional y contra la misma humanidad, porque eso es lo que están haciendo, y que además esa ausencia de freno implica, por ejemplo, que ningún discurso ni de ningún ministro amable y amigo de los niños como Álvarez, ni de nadie en Europa Occidental va a suponer que Israel frene. Como están desatados en su acelerón criminal, el gobierno español y otros gobiernos sencillamente están intentando reaccionar de forma preventiva a la existencia del crimen. Es decir, quieren lavarse las manos preventivamente. Eso es lo que están haciendo. Bueno. Es decir... Dime. Que si pasa eso, Pedro, lo siguiente somos nosotros. O sea, bueno, si se permite ese asesinato masivo, que ya está siendo masivo, porque hay estudios que dicen que los muertos no son 65.000 ni 63, claro, sino que son cientos de miles de muertos ya en Palestina. Pero si se permite la SOA, la solución final esa de Palestina, es que lo siguiente somos nosotros. Claro, porque se ha abierto la veda. Es decir, esto lo que supone es el abandono totalmente de la humanidad organizada de acuerdo con leyes y derecho basado en el respeto a la humanidad. Es decir, lo que estamos viendo es cómo se perpetra un crimen abiertamente y nadie lo impide. Nadie lo impide. Es más, lo que hemos visto, por ejemplo, en la semana pasada en Madrid es en las fiestas populares de la localidad de Alcorcón, en el pregón de las fiestas, a la policía cargando, deteniendo ciudadanos de Alcorcón por abuchear al alcalde o pitar durante el pregón del alcalde en relación con el tema de Palestina, es decir, por manifestar su opinión. Con apertura de procedimientos penales, con una represión directa en las fiestas de una localidad cercana a Madrid. Y aquí, escucha, y en España la represión a las banderas palestinas y al movimiento de solidaridad con Palestina no es tan fuerte como en Alemania o como en Inglaterra, porque aquí cumple una función de válvula de seguridad respecto de la propia situación política dentro de España. Claro. Esa es la cuestión. Obviamente. Es decir, aquí dejan que sople la válvula en vez de reprimirla. ¿De acuerdo? Dice, bueno, pues que protesten. Hombre, si se pasan un poco, les damos. Pero no es el nivel de represión que hay en Inglaterra o que hay en Alemania. Conectando con lo que hemos hablado al inicio del programa, todo el tema de lo que implica esa deriva autoritaria que impulsa la ultraderecha a nivel global, que tiene como ejemplo, como paradigma, el hecho de que el propio Keir Starmer, laborista, declare organización terrorista a Palestine Action, que no ha matado a nadie, que no ha hecho más que algunos daños puramente monetarios a algunas empresas vinculadas con el genocidio, y sin embargo, pues el propio Donald Trump haya indultado a todos los miembros de los Proud Boys, una milicia armada que participa en el asalto al Capitolio y en la ruptura completa de la legislación norteamericana. Ese es el escenario global que estamos empezando a ver y que cada vez se va a ver más claramente. Y en ese escenario global, Israel además cumple otra función. Es el arquitecto del software de opresión.
Es decir, Israel es el gran asesor en materia de seguridad interior de prácticamente todo el mundo occidental. Sí, sí. Israel colaboró con las dictaduras latinoamericanas, favoreció el tipo de trasvase de información sobre técnicas de interrogatorio, tortura y asesinato, favoreció la transmisión de software y de formación para los servicios policiales y del aparato de Estado en montones de estados. Es decir, Israel además tiene una estructura social donde hay no solamente la opresión por temas étnicos, con una población a la que quieren deportar, etcétera, sino que también tienen una estructura de clase racialmente estructurada. Es decir, porque la población palestina, al mismo tiempo es el proletariado, el lumpenproletariado, el proletariado más bajo, quiero decir, la situación de dominación laboral que tienen. Es decir, en Cisjordania, la parte de la población palestina constituye el estrato más bajo de la población trabajadora del Estado de Israel. Y están doblemente oprimidos por leyes de apartheid y leyes que les persiguen, o sea, por su identidad étnica, y al mismo tiempo esa opresión en la identidad étnica lo que hace es que potencia su explotación laboral dentro del sistema de clases de la sociedad israelí. Y ese es el modelo, un modelo de explotación racial con discriminación racial y étnica, mezclado con un sistema de dominación de clase en el cual hay un proletariado que está absolutamente despojado de sus condiciones y atención a esto, también de su humanidad. ¿Y quién es el artífice del software para ese modelo futuro de control de las sociedades? Es Israel. Israel y bueno, y toda la ideología sionista detrás que justifica ese supremacismo, obviamente.